Veamos a ver qué es el video que nos mandó el profesor. ¿Qué es un diseñador sonoro? Hola, mi nombre es Miguel Arias y hoy vamos a hablar del diseño sonoro. Pero antes de entrar en detalles, vamos a saber qué es un diseñador sonoro. Y ahí les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué creen que es un diseñador sonoro? Para eso les voy a dejar unas respuestas aquí. Los esperaré. Bueno, y si tu respuesta fue esta, pues estás en lo correcto. Entonces, en primer lugar, vamos a saber qué es un diseñador sonoro. En este caso, es el profesional encargado de la música y los sonidos que acompañarán una película, una representación teatral o una presentación en vivo. Y sé que la descripción que les acabo de dar es un poco corta, así que vamos a hablar de las funciones que hace el diseñador sonoro. Que el diseñador sonoro es el encargado de la parte musical, de la parte de sonidos, pues eso está dentro de sus cargos. El desarrollar sonidos nuevos, el grabarlos, el buscar en bibliotecas de música o de efectos, todo lo que pueda para adaptarse al proyecto en el que se esté trabajando. Y esas son solo algunas de las funciones que puede ejercer un diseñador sonoro, ya que en el día a día puede ejercer varias funciones. En el caso del cine, el diseñador sonoro trabajaría en la parte de postproducción del proyecto. En otros casos, como el teatro, el diseñador sonoro tendría que trabajar en la preproducción del proyecto y durante las horas de producción que vaya a tomar el proyecto. Como otras funciones principales y muy importantes para el diseñador sonoro es la buena comunicación. En este caso sería con el director, en el caso del cine, con el director para tener todos los detalles de lo que va a ser la banda sonora y al final para determinar en qué momentos o espacios irían sonidos, efectos, etc. En el caso del teatro es un poco más complejo. En este caso, ya que va a trabajar en la preproducción, como lo venía comentando antes, este diseñador sonoro tendría que entrar a jugar como a ver ensayos, a leer el guión, a ver posibilidades, pero todo durante el momento, para luego así poder plasmarlo en escena. Y bueno, ya llegando al final de las funciones de un diseñador sonoro, entramos a la parte de postproducción, donde el diseñador sonoro tiene la responsabilidad de la mezcla final, ya sea de una película, de un videojuego o de un producto comercial. Esto quiere decir que es el encargado de que la mezcla o el sonido la tonalidad del sonido sea equilibrada y sea matizada, que el sonido esté perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener un amplio conocimiento de la postproducción de un programa de edición de sonido que le permita manejar todo y acomodar todo como debe ser. En este caso funcionaría como un director de orquesta, ¿sí? Que está encargado de que todos los sonidos suenen en armonía. Como datos adicionales, podemos ver que el diseñador sonoro en algunos casos tiene la potestad de escoger o de determinar si una locación es apta o no apta para filmar. En otros casos, también en proyectos muy grandes no puede haber solo un diseñador sonoro. En ese caso pueden ser varios los encargados de ejecutar el diseño final que va a llevar la película, el proyecto, el videojuego o el producto que sea. Con esto nos despedimos. ¿Cuáles y cuántos son los roles que salen desde el departamento de sonido en una producción audiovisual? Aproximadamente salen unos 14 departamentos, tanto en la producción como en la postproducción. Algunos de ellos son... Ahora sus descripciones de los roles son... Supervisor de sonido. Un supervisor de sonido, también conocido como la edición de sonido de supervisión, es un profesional de audio que trabaja en el teatro, la televisión o la producción de películas. Muchas de las tareas de procesamiento de audio se deben realizar antes de que una película esté completa y lista para ser lanzada. Microfonista. El microfonista es la persona encargada de operar el micrófono boom en un rodaje. Está a las órdenes del técnico de sonido que le indicará qué micrófono ha de usar en cada escena, según las características de esta.
y le dará indicaciones en cuanto a la inclinación a la que tiene que tener dicho micrófono, la distancia y el eje, etc. Usará la perchera de sonido, que le permitirá un control preciso a cualquier distancia de los actores, para así mantener el eje y la calidad del sonido captado. Tendrá que estar atento tanto a no meter el micrófono boom en encuadre durante la toma, como a no proyectar sombras en la cara de los personajes o en escenografía, mirando a la imagen y pidiendo marcas al operador de cámara o a su ayudante o a su jefe de sonido si esté dispuesta de un monitor. Editor de diálogos. Persona que trabaja en el equipo de sonido de postproducción y su función es crear transiciones sin vacíos entre los actores, mejorar el diálogo para hacer más audible y asegurar la sincronización del audio de los diálogos con el video. Editor de ADR. Las siglas ADR tienen dos disponibles significados: Additional Dialogue Recording, grabación adicional de diálogos, y Automated Dialogue Recomplement, sustitución automatizada de diálogos. Una técnica que tiene lugar meses después del final del rodaje y en la que mezcla el sonido de la grabación original con la voz del actor para conseguir que las oigamos perfectamente, ya que en algunos casos el sonido ambiente se extramezcla con la voz durante el rodaje. Diseñador de sonido y efectos sonoros. El diseñador de sonido es un profesional responsable del conjunto de música y sonido que acompañará una película, una representación teatral, una instalación o una presentación. Asimismo, está entre sus funciones la manipulación de los diferentes sonidos y músicas para permitir que se adecúen a la necesidad del proyecto artístico en secuencia. Diseñador de Foley. Además de requerir un conocimiento técnico de grabación, microfonía, acústica y sonido general, la creatividad y la experimentación son muy importantes en este trabajo. Existen muchas maneras de realizar un mismo sonido y no hay que tener miedo a probar. Mezclador. El proceso de mezcla puede dividirse en las siguientes partes principales. Una manera fácil de entenderlas es a través de las herramientas que el ingeniero de mezcla utiliza para cada una. La combinación de estas cosas que hace que el ingeniero de mezcla afecte enormemente el sonido y la sensación de una canción grabada, razón por la cual una buena mezcla es muy importante. Ingeniero de mezcla. Un ingeniero de mezcla hace mucho más que solo combinar las pistas. Verás, la mezcla está totalmente relacionada con el contexto, con la forma como se comporta, suena y siente los elementos individuales del arreglo al interactuar entre ellos, y cómo eso afecta la experiencia general del oyente. Montajista. El montajista es la persona que dentro de la realización de una película durante la fase de montaje de poner escenas y secuencias con un equipo de edición que opera de forma hábil para construir acciones, temas o emociones a partir de la organización, distribución, duración, combinación y enlaces simultáneos o secuencias de tomas de rodaje, visuales, sonoros, a ser transformados en planos de montaje. Compositor. El compositor se encarga de crear piezas musicales de diferentes tipologías, como bandas sonoras, sintonías musicales, partituras, etc. Desarrolla su creatividad al servicio de las artes escénicas, conciertos, teatro y danza. Y el sector audiovisual en ámbitos como el cinematográfico, la televisión, las agencias de publicidad, las empresas de acontecimientos y las empresas discográficas, entre otros. Auxiliar de sonido o ayudante de sonido. Las funciones principales de este puesto son el cuidado, manejo y revisión de todo el equipo de grabación y de sonido, teniendo para esto que encargarse de la limpieza y mantenimiento de este. Se encarga también de la grabación y la reproducción de cualquier tipo de música, preparando para ello el equipo necesario requerido, debiendo coordinarse con los grupos musicales que se requieren de su trabajo a través de las órdenes del director o jefe inmediato. Director de sonido. Un director de sonido en general se espera para
supervisar todos los elementos de audio utilizados en la producción, tales como efectos de sonido, diálogos y música. Este tipo de profesional es generalmente contratado por el productor o gestor de un proyecto y empieza a trabajar ya en la etapa de preproducción o antes que comience el rodaje. Banda sonora. La banda sonora forma parte integral del mensaje audiovisual y sirve generalmente para remarcar las acciones, transmitir información, aumentar la sensación de realidad o ayudar a transmitir emociones, sonido directo y sonido grabado. La banda sonora puede recoger dos tipos de sonidos por su origen. Ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido es el profesional que trata y perfecciona el sonido, voz grabada, música y efectos sonoros de cualquier grabación musical, producción audiovisual o espectáculo en vivo. ¿Cuáles son los elementos, componentes o bandas que conforman el diseño sonoro? Bueno, como primer elemento tenemos a las voces. Las voces son todo aquello todas las conversaciones o diálogos que se escuchan en nuestro producto audiovisual. Entonces tenemos la voz en off, que es cuando se escucha una voz de un personaje que no está dentro de la cámara, del plano. Tenemos la voz interna, que es cuando expresa los pensamientos, o sea, la voz suena y demostrando los pensamientos, sentimientos que tiene el personaje. Como ejemplo podemos ver estas tres películas. Los hombres viven obsesionados por la inmensidad de lo eterno. Por eso nos preguntamos, ¿tendrán eco nuestros actos con el devenir de los siglos? ¿Recordarán nuestros actos los que no nos conocieron cuando ya no estemos? ¿Se preguntarán quiénes éramos, la valentía que demostramos en la batalla o lo apasionados que fuimos en el amor? ¿Qué traes ahí? ¿Una malteada? Creo que se refiere al ave gigante. Es Marvin, es un avestruz. Como otro elemento tenemos los sonidos incidentales, que son todos los sonidos que agregamos a nuestro producto para dar el efecto, ya sea de la calle, ya sea esto. Entonces, si estamos en la calle, pues van a sonar carros, perros ladrando, etc. Entonces ambientamos para que esto, como ejemplo tenemos esta película. El tercer elemento que tenemos para el diseño sonoro tenemos los sonidos ambientes. Son los sonidos que le dan una unidad a todo nuestra escena o plano que estemos grabando. Es decir, si estamos en un bosque grabaremos todo lo que incluye estar en un bosque. Si hay algún animal, si se mueven las plantas, si se pisa una rama, todo eso influye en el momento de esto, como se ve en esta película. Bueno, nuestro cuarto, aunque no lo creas, es el silencio. El silencio es importante en el diseño sonoro, ya que con él podemos ambientar. Si tú te das cuenta, nunca va a haber un silencio absoluto en ninguna de las películas que ves, pero podemos ambientar en distintos silencios, como un silencio terrorífico, de suspenso, o un silencio incómodo, o pues ya se va viendo, como en estas películas. Bueno, como nuestro último elemento sonoro en el diseño sonoro, tenemos los planos sonoros. Estos son
están divididos en cuatro. Entonces está el primerísimo plano, que es donde pues prácticamente soy yo, donde ustedes me escuchan a mí. Está el primer plano, que son los elementos muy cercanos a mí, digamos que estuviera sirviendo un chocolate, un café o lavando un pocillo, se escucharía. Tenemos el segundo plano, que son los digamos que los que están cercanos, o sea, están, digamos que estoy en una habitación y pues corren una silla o mis compañeros están hablando en el salón, sería el segundo plano. Y como tercer plano tenemos algo que pues ambienta, pero también sería como algo muy lejos a pues el punto remitente o donde está enfocada la cámara. Y pues como ejemplo tenemos esta película. Somos independientes. Por eso me simpatizas, David. ¿Podría sacar todo? Oye, esto será divertido. Cuidaré a tu pequeño para que tu hombre y tú tengan intimidad. No es necesario. No, no, no. Ay, Eddie, por no favor, puedes soy muy cargar al buena con bebé. los bebés. No, No, no te molestes. preocupes. Dame No, no, bebé, dame no bebé. Bueno, muchas gracias. Esto fue un poco sobre los elementos sonoros que conforman el diseño sonoro. Espero les haya gustado. Bye. Yo no entiendo nada de esto. ¿Sabes qué? Mejor me pongo a hacer otra cosa.